Consejos sabios en tiempos necios. Conduce el pastor Esteban Galvez. Bien, damos la bienvenida. Seguimos en esta serie de entrevistas que esperamos tener, Dios mediante, con distintos hermanos, distintos hombres que están influenciando de manera positiva, por la gracia de Dios, a la iglesia y principalmente acá en Chile hoy día. Nos acompaña otro chileno, otro hermano que ha sido sin lugar a dudas ejemplo y de mucha bendición a mi vida, y yo sé a muchos otros hermanos más. Estoy hablando del querido pastor Iván Reyes, pastor de la Iglesia Unión de Centros Bíblicos allá en Villarrica, además fundador y es quien dirige el Ministerio desde la Biblia, un ministerio que ha sido también de bendición, que pudo traer una conferencia hermosa. Caminamos por una senda marcada en más de tres ocasiones acá a Chile. 4 ocasiones. Exactamente, 4 ocasiones. Y bueno, sin más, les dejo con el pastor Iván. Pastor Iván, un gusto, ¿cómo está? Y para ya ir también, además de saludar, ir entrando un poco a la entrevista, sería bueno dejar planteada la primera pregunta, que en realidad un poco que nos cuente sobre su vida, sobre su testimonio, sobre su ministerio y por supuesto sobre su familia en detalles, en pequeños detalles, si se puede saber también, y así lo conocemos todo un poco más. Muchas gracias, Esteban, primeramente por darme el privilegio de poder estar con ustedes. Ha sido para mí desde el inicio, de cuando ustedes iniciaron, recuerdo que empezamos a tener una relación de comunión especial y ha sido una bendición durante todos estos años. Es maravilloso verles también ahora como una iglesia ya consolidada en todos los aspectos, y eso es por la gracia del Señor, que Él ha hecho esa obra de edificar la iglesia como Él prometió. Bueno, mi nombre es Iván Reyes, soy pastor de la Iglesia Unión de Centro Bíblico de Villarrica hace ya 17 años. Estoy en el ministerio pastoral hace 20 años. Estuve casi 3 años en Vallenar, en el norte del país, en la parte sur del desierto de Atacama. Y la verdad es que en mi vida, voy a tratar de ser muy breve, eso es un desafío para un pastor ser breve, pero bueno, vamos a intentarlo. La idea es un poco contar lo que fue antes de mi conversión, mi vida, bien así en forma sucinta. Yo era una persona, digamos, de una familia no cristiana, no tenía ningún vínculo con el cristianismo, excepto que a 2 cuadras y media de nuestra casa había una iglesia evangélica, la iglesia del Centro Bíblico, precisamente, y que circunstancialmente nosotros íbamos para ciertas épocas en el año, como normalmente se hace, pero no había nada en términos reales desde la perspectiva espiritual. Ahora, yo tuve un tiempo bien complejo durante 3 años que pasé por una depresión profunda y en ese contexto yo tuve 2 intentos de suicidio, uno ya muy cercano, porque la vida para mí no tenía ningún sentido. Y en ese contexto, en el tercer año de ese tiempo, el Señor me alcanzó por su gracia en una predicación muy simple, muy sencilla de un pastor, hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Y en ese contexto el Señor me llamó a sus pies, me llevó a sus pies, a los pies de Cristo, me mostró mi condición real delante de Él y me llevó al arrepentimiento y a la fe. Desde ese momento en adelante comencé a tener una pasión muy grande por la Escritura y pasó a ser la Biblia para mí el libro más importante en todos los aspectos, de tal manera que todo el tiempo empecé a leer en ella, a indagar más profundamente. El hecho es que a los 2 años estaba ya pensando seriamente en el ministerio pastoral. Yo soy contador y administrador de empresa, estaba trabajando, tenía un buen trabajo. Yo soy de Pitrufquén, aquí a 60 kilómetros de Villarrica, hacia la depresión intermedia. Y la verdad es que el Señor me llamó claramente, en particular a través de 2 textos bíblicos, Juan 6:27, trabajando por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y el segundo fue 2 Corintios 5:15, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Desde ahí en adelante cambió absolutamente todo, ya no tenía atractivo para mí el trabajo en términos de una pasión, de un deseo de poder ejercerlo, no solo desde el punto de vista, ¿cierto?, de que sirve para lo económico, sino en el sentido de poder disfrutar de ese trabajo. Ya tenía mi mirada puesta en otro lugar y quería hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Desde allí no pude resistir al llamado del Señor y en el año 96 entré al Instituto Teológico, al ICAT, en Temuco. Ahí hice mis 4 años de preparación teológica para después comenzar el ministerio. Eso es así muy en resumen lo que pasó. Y soy casado, tengo 2 hijos, mi esposa se llama Mirja, mi hija mayor se llama Aliani, mi hijo menor Josías. Aliani va a cumplir 18 años, si el Señor lo permite, el 5 de julio, y Josías 16 años. Así que estamos muy contentos, agradecidos al Señor, porque no solo me dio una vida nueva, sino también me dio una familia especial en la cual obviamente es mi apoyo, mi sustento, mi fortaleza en todo tiempo, en todas circunstancias. Así que el Señor nos ha regalado estas preciosas joyas de Él para que podamos cuidarlas, podamos protegerlas y podamos encaminarlas también en la senda del Señor. Amén, amén. Precisamente lo segundo que quería conversar es con la experiencia que por supuesto a veces hay personas que dicen que lo que importa, ¿cierto?, es la fe, el conocimiento bíblico. Yo digo amén a eso, pero sin lugar a duda el Señor a través de nos está mandando. Y una de las cosas de las cuales agradecemos al Señor es poder habernos rodeado de hombres maduros, mayores, que por supuesto primeramente tenían la palabra de Dios como centralidad, pero también una vida y también de una forma u otra ayudarnos en esta tarea pastoral, la cual se hace compleja, ya hacia donde quería llegar, también con esta pandemia que hoy día algunas ciudades le ha impactado de una forma un poco más dura, como es el caso de la capital acá en Santiago. Yo sé que allá en Villarrica, por supuesto, también están enfrentando ciertas dificultades, pero ¿cómo podemos como pastores, o cómo podría usted aconsejar a los pastores antes de entrar a otras materias en cuanto a esta circunstancia que nos mantiene encerrados literalmente, y donde tenemos más tiempo con nuestras familias, pero también lamentablemente en muchas ocasiones, muchas circunstancias empiezan a ayudar a nuestro pecado, a un remanente, ¿cierto? Y necesitamos ayuda, necesitamos seguir guiándoles a nuestras esposas y a nuestros hijos. Así es. Bueno, yo lo primero que quisiera dejar establecido en ese sentido, antes de responder la pregunta, es que hay una causa primaria y muchas causas secundarias en todo esto. Nosotros normalmente colocamos la mirada en las causas secundarias. ¿Cuáles son las causas secundarias? La pandemia, el virus, ¿cierto?, que se está expandiendo por todo el mundo. Esa es una causa secundaria. ¿Por qué es importante establecer eso? Porque la causa primaria es Dios. Nos olvidamos muchas veces de eso. Pensamos que es una circunstancia que de alguna manera no tiene nada que ver con Dios, pero Dios es el que está detrás de todo esto. Cuando Jeremías escribe Lamentaciones, en el contexto terrible en el cual escribe Lamentaciones, todos sabemos que pasó el juicio de Dios por la rebelión del pueblo, de la perseverancia en la rebelión que tenía contra él. Y Jeremías dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Estos textos, además de muchos otros que hablan de la providencia de Dios, del control soberano de Dios sobre todas las cosas, nos ayudan a no desviar la mirada. Y este principio bíblico me parece que es sumamente esencial. Esta pandemia no es casualidad, no es al azar. Dios no juega los dados, como dice alguien, sino que Él ha establecido esto. No es que necesariamente, en términos generales, simplemente Él lo conoce, sino que Él lo ha establecido. Nosotros no creemos que Dios es un observador cósmico, sino es el que conduce, dirige su creación conforme a sus propósitos eternos. Y cuando el Señor nos quiere llevar por estrecheces como esta, por situaciones que nunca habíamos vivido, es por algo, es decir, hay algo más importante detrás de los hechos, y ahí es donde yo digo, hay que volver a la causa primaria. Señor, ¿qué nos quieres decir? Señor, ¿qué nos quieres enseñar?
Señor, ¿qué quieres corregir en nosotros o qué quieres despertar en nosotros que ha estado dormido durante este tiempo? Esas son preguntas, me parece, que nos ayudan a la reflexión para poder analizar en mejor forma lo que está pasando y saber cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un manual para enfrentar estas cosas, ¿cierto? Como punto 1, 2, 3, 4, primero haga esto, después apriete este otro botón, porque nunca habíamos pasado por esto. De hecho, yo tengo entendido, y puedo estar equivocado, pero tengo entendido que en toda la historia de la Iglesia jamás ha ocurrido una cosa de esta naturaleza. Obviamente han habido pandemias y todo este tipo de cosas, pero nunca habíamos estado encerrados en nuestras casas. Nunca no nos habíamos podido congregar, porque inclusive cuando arreció la persecución en el Imperio Romano, no durante todos los emperadores, pero alrededor de 7 u 8 emperadores que fueron bastante agresivos en contra del cristianismo, no obstante la iglesia igual se congregó, buscaba formas de congregarse, pero ahora no podemos, ahora estamos encerrados en nuestras casas, como bien tú decías, y esto puede traer consecuencias positivas o consecuencias negativas según el enfoque que nosotros le demos. El primer enfoque respecto de la familia, me parece que tiene muchas cosas positivas, y yo lo veo desde esa perspectiva. Considerando que el Señor nos dio esto, entendemos que el Señor también quiere hacer algo con nosotros respecto a nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestras esposas, más tiempo para conversar, más tiempo para profundizar en nuestras conversaciones, más tiempo para reflexionar acerca de cómo estamos siendo como esposos y como esposas, cómo estamos siendo como padres, o en el caso de los hijos, cuál es la actitud que han tenido durante todo este tiempo con nosotros. Es decir, hay muchas cosas que nosotros podríamos entender desde la perspectiva de una nueva experiencia que tenemos en casa con nuestra familia. Es tiempo, me parece, de revisar nuestro corazón. Es tiempo de revisar no solo nuestras actuaciones, la forma en que nos relacionamos con los demás, sino a la luz de la Escritura. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos siendo consistentes con nuestras convicciones también en nuestras relaciones primarias más importantes, más cercanas, más íntimas, como en la relación familiar? ¿Estamos guiando a nuestros hijos verdaderamente tras el Señor o estamos dándole muchos conceptos, definiciones y cosas así, pero no necesariamente ellos han visto la pasión que debe existir en nosotros como padres y también como líderes, ¿cierto?, espirituales? Ellos nos ven enseñar a nosotros los pastores, siempre a la gente, nos ven aconsejar a los hermanos, pero el punto es, ¿eso es consistente con lo que estamos haciendo en nuestro hogar? ¿Estamos viviendo de esa misma manera? Yo creo que esto nos ha llevado a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿estoy bien? O yo pensaba que estaba bien. Señor, ¿estoy andando rectamente o simplemente yo estoy autoconvencido de que estoy andando rectamente? Pero es posible que yo necesite un cambio sustancial en mi vida, un cambio producto de este tiempo que tenemos especial para meditar, para reflexionar en tu palabra de una manera especial, y no solo en términos del conocimiento teológico, como bien tú lo decías, sino en términos de la vida práctica. ¿Qué somos? ¿Cómo andamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón? Es como si quedáramos solos, y cuando estamos solos, por ejemplo, en un desierto, lo único que nos queda es mirarnos a nosotros y conversar con nosotros mismos. Y eso es lo que David hacía, ¿recuerdan? El Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es decir, comienza una forma de poder hablarnos a nosotros mismos, pero en función de las Escrituras, no una introspección psicológica, sino ser confrontados por la misma palabra en una forma única, que quizás no habíamos tenido nunca la oportunidad en este sentido, por todas las actividades, porque a veces las actividades nos consumen y necesitamos mucho más tiempo para estar con el Señor. Eso ha sido una gran bendición en términos personales, en términos particulares, yo lo he experimentado así. Wow, pastor, sí, un gran amén a eso, y sin lugar a dudas que uno en estas circunstancias en las cuales usted dice empieza a reflexionar, y creo que esa reflexión al fin y al cabo, o sea, el objetivo último es yo verdaderamente soy del Señor. Y claro, uno no es que diga soy del Señor y se quede, no, porque mis obras son malas,
sino que, como usted decía, yo verdaderamente soy del Señor en el sentido de yo estoy verdaderamente afirmado a Cristo y tengo una relación viva con Él. Yo verdaderamente confío en Cristo, ¿cierto? Y vivo apasionadamente por Él, o solamente estaba maquillado, ¿cierto? Lo que ocurre mucho con los jóvenes hoy en día, aunque soy joven, perdón que lo diga desde esa misma peldaño, pero soy mucho esta moda reformada, ¿cierto? Y de tanta palabra y tanta teología seca, lamentablemente, tantos textos y debates por ahí por internet, cuando lo que viene a hacer esta pandemia y esta circunstancia es decirnos silencio, voy a hablar yo, es como yo quiero hablar, yo quiero que te mires al espejo de la palabra. Y sí, amén, pastor, tal cual usted decía, es un tiempo que no lo podemos perder también. No podemos perderlo en otras cosas, hay que optimizarlo, y ahí también podemos conversar un poco, pastor, si en ese tiempo que tenemos hoy día, porque hay más tiempo, antiguamente de la pandemia nos quejábamos de que no había tiempo, hoy día tenemos más tiempo. Algunos estamos trabajando desde la casa, otros quedaron sin trabajo. El Señor quitó como los soportes. Y con ese tiempo, entonces, es que yo también quisiera preguntar y quisiera ver qué opinión tiene usted respecto de los riesgos que implica el tener mucho tiempo en nuestras manos. Recuerdo ahí al rey David, cuando deja la guerra, ¿cierto? Y tiene mucho tiempo para estar en su balcón, y sabemos a lo que llegó, ¿cierto? Su pecado con Betsabé, y matando al esposo de ella y tratando de ocultarlo. La gracia de Dios fue perdonado. Pero ¿qué riesgo ve usted ahí, pastor? En ese tiempo, ¿cierto? Hoy día ya tenemos. Que ayer se lo pedíamos al Señor, paradójicamente. Claro, sí. No, esa es una buena pregunta, porque por eso yo decía, esto puede ser usado y puede traer consecuencias positivas o consecuencias negativas. El punto es dónde está mi corazón. Ese me parece que es lo esencial. Porque, como bien decíamos, no se trata simplemente de tener ciertos conceptos en nuestra cabeza y claridad respecto a definiciones teológicas, sino que se trata de que la teología es un nexo que nos lleva al Señor, es la plataforma que nos impulsa a los brazos del Señor. Cuando mi mente está puesta en Él, yo voy a tratar de organizar mi vida en función de Él y no en función de mí mismo. Es decir, no son mis deseos los que yo quiero cumplir ahora estando con este tiempo que voy a tener o estoy teniendo, ¿cierto? Sino es cómo puedo tener una comunión más íntima con el Señor. Si mi mente y mi corazón están girando en función de eso, yo voy a buscar y voy a usar este tiempo para buscar instancias especiales para tener una relación más profunda con el Señor. Una de las cosas que no es fácil hacer porque se requiere mucho tiempo es meditar en las Escrituras. Y la meditación en las Escrituras requiere que nosotros le preguntemos al texto, que nosotros demos vuelta en nuestra cabeza una y otra vez, veamos las implicancias de la palabra de Dios, qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Si tú seguramente ya te has dado cuenta, los 150 salmos que hay son 150 momentos de experiencia del salmista con Dios. Son experiencias vívidas, son experiencias palpables, prácticas. No son un asunto de estructuras teológicas, ¿cierto? Sino es un asunto de una realidad del Señor y yo y el Señor. Y yo creo que eso nos ayuda muchísimo precisamente a no desviar la mirada para otras cosas que pueden llegar a hacer algo en nuestra vida que pueda distorsionar el camino en el cual andamos. Por ejemplo, yo les he aconsejado a los hermanos acá en la iglesia desde hace bastante tiempo que por favor no vean los noticiarios de televisión. Eso es una de las primeras cosas que les he dicho una y otra vez, y menos aún los matinales de televisión. Porque sabemos que todo esto está guiado, tiene una pauta, tiene una línea editorial claramente establecida y que quiere llevarnos lejos de Dios, porque obviamente quiere meter el pensamiento progresista, la ideología que está detrás y todo eso. Y eso nos puede llevar a colocar la mirada equivocadamente en otras cosas y entonces a pensar que la solución viene por el lado de los hombres, pero la solución nunca va a venir por el lado de los hombres. Un ejemplo directo
la muerte de esta persona en Estados Unidos por el abuso policial, ¿cierto? Por el uso de la fuerza excesiva, donde terminó con lo que nosotros bien sabemos. Ahora, esto es una cosa, pero ya de inmediatamente empiezan a hablar de racismo sistémico, ya empiezan a salir a las calles con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurrió, que fue un hecho delictual, podríamos llamar, ¿cierto? Porque obviamente esas personas tienen que pagar por lo que hicieron. La justicia clama eso. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde la perspectiva puramente del racismo, ¿cierto? Vamos a perdernos en el análisis y en la reflexión. Y quizás vamos a pasar más tiempo en esas cosas que en lo que realmente importa, que es la palabra de Dios y que es la solución que Dios ha establecido. El problema del racismo no está en la forma en que la gente se comporta, sino que el origen es más complejo. El problema está en el corazón. Y como es un problema del corazón, obviamente sabemos que el Evangelio es el único que puede hacer un cambio en eso. Pero cuando nosotros miramos a muchos lados a la vez, no fijamos la mirada en ninguno y en consecuencia no podemos saber cuál es el camino en el cual debemos andar. Cuando interpretamos la realidad desde la perspectiva de las Escrituras, las cosas cambian rotundamente. Son diferentes. Nosotros tratamos de pensar, como dijo alguien por ahí en la historia de la iglesia, yo pienso los pensamientos de Dios después de Él. Es decir, tratamos de pensar como Dios piensa. Tratamos de ver las Escrituras y decir, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres decir a través de esto? Y entonces usamos el tiempo que tenemos, el, entre comillas, exceso de tiempo que tenemos, de una forma correcta. Le enseñamos a nuestros hijos también, porque ellos están bombardeados por un montón de cosas externas también. Miren, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dicen los hombres. La coherencia de lo que Dios dice no, es absoluta. La incoherencia de lo que los hombres dicen es completamente absurda. Aquí es decir, sí, adelante. Disculpe, pastor, ahí podríamos hacer un punto también y hablar un poco respecto de lo que estábamos viendo anteriormente a esta pandemia, en donde nosotros estábamos viendo, acá en Chile por lo menos, un desastre social llamado digno, algo digno, ¿cierto? Tratando de revalidar la dignidad de los hombres, pero estos mismos que estaban tratando de validar la dignidad de los hombres, lo estaban haciendo como animales, lamentablemente. Santiago fue totalmente desarmada junto a eso estábamos siendo bombardeados constantemente por esta ideología progresista, tal cual usted mencionaba, y con un gran énfasis en hacer que nuestros niños pierdan el sentido de Dios, el sentido de lo espiritual, de lo divino, y lógicamente todo lo que eso acarrea, hablar de la ideología de género y demás. ¿Por qué le hago este punto? Porque muchos cristianos, sinceros por supuesto, y también otros grupos no necesariamente cristianos, pero sí con convicciones en la familia, bien valóricas y éticas, hoy día se ven enfrentados a que el Señor le dijo perfecto, entonces ahora va a estar encerrado, y sé ese hombre, ¿cierto? Ese padre que tanto querías que los demás fueran, ¿sí? Sé esa madre que tanto querías que las demás fueran, ¿cierto? Quería a tus hijos, querían a sus hijos, ¿cierto? Consecuentemente a lo que estaban también observando y criticando durante este tiempo. Y haciendo esa lectura, pastor, usted ve ahí también una oportunidad. Hablábamos delante, ¿cierto?, de las problemáticas que se pueden gestar y también de las oportunidades. Ve ahí también una oportunidad para el matrimonio, para la familia cristiana, y salir luego de esta crisis ya más fortalecido, entendiendo que la palabra presenta al matrimonio como el principio de la sociedad humana. Así es, por supuesto. Por eso yo decía que cuando vemos no vemos la causa secundaria como lo primario, sino vemos a Dios como la causa primaria, entonces todas las cosas tienen una razón de ser, tienen un sentido, tienen un propósito claro. A veces no alcanzamos a distinguir, a discernir claramente cuál es el propósito, pero bien sabemos que los propósitos de Dios son buenos para sus hijos. Y en consecuencia aprovechamos esas instancias de una forma correcta. Es fácil, es muy fácil, y eso lo ve uno a través de las redes sociales, usar un megáfono para denunciar los pecados ajenos. Es muy fácil eso, muy fácil. Yo soy justo, entonces todos tienen que ser justos, pero la verdad es que
nosotros nos ponemos un silenciador cuando se trata de hablar de nuestros propios pecados. Y como pastores, nosotros somos personas que estamos expuestas permanentemente. No somos los superhombres, somos ovejas más dentro de las ovejas. Estamos luchando con pecados en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Si alguien cree que ya pasó por esa etapa, entonces, bueno, lo más probable es que tendría que estar en el cielo y no en la tierra. Pero nosotros estamos luchando con eso. Yo siempre les hago ver a mis hijos eso. Miren, hijo, cuando uno se equivoca, obviamente va y le dice, hijo, perdóname porque me equivoqué. Pero yo le recalco eso no para ponerlo como excusa. Yo no debiese haber actuado así, pero lo hice. Y por eso te pido perdón. Ahora, que ellos vean que somos vulnerables también. Y creo que esta pandemia nos ha mostrado en todo lo vulnerable que somos, lo temporales que somos en esta tierra, los circunstanciales, porque estamos pasando y en cualquier momento ese virus puede golpear la puerta de nuestra casa de una forma agresiva y puede terminar con nuestra vida o con alguno de los nuestros. Ahora, no es para asustarse esto, porque obviamente estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero sí es para poder entender que somos simplemente criaturas y hay un solo Señor, que somos simplemente hombres y que el Señor de los señores y el pastor de los pastores, nosotros nos llamamos pastores, a mí me avergüenza un poco a veces eso, porque en realidad yo creo que hay un solo pastor y nosotros somos simplemente sus instrumentos con los cuales pastorea, y que lamentablemente, a pesar de nosotros, podemos decir, el Señor lleva su obra adelante. Amén. Entonces, cuando volvemos nuestra mirada a nuestro hogar, nos damos cuenta que quizás no hemos sido tan sensibles con nuestras esposas, que no hemos sido tan sensibles con la necesidad de nuestros hijos. Y entonces nos miramos frente al espejo de la palabra y tenemos que decir, Señor, ¿sabes qué? Yo tenía que aprender otras lecciones, pero por el trajín del día, por ir de un lado a otro y hacer una y otra cosa, yo no me daba cuenta que tenía todas estas falencias en mi carácter y necesito que tú como al barro me moldees, Señor, para que efectivamente pueda ser una persona con mucho más integridad de la que soy. Una persona que viva rectamente también con los demás, porque allí se manifiesta la integridad. Es decir, empiezo a ver las fisuras en mi carácter espiritual, para decirlo de esa manera. Y cuando tenemos fisuras como vasos de barro, obviamente no podemos llevar la bendición a otros completa, porque en las fisuras se empieza a caer, ¿cierto? Necesitamos que el Señor pueda cubrir esas partes que no están bien y renovarnos completamente. Yo he sido muy bendecido en este tiempo. La verdad es que mi relación con el Señor se ha estrechado de una manera especial, porque precisamente ahora tenemos más tiempo para pensar, para ir a la palabra, para reflexionar, para meditar, como dijimos hace un rato, y ver cómo estamos andando, no solo en nuestra área familiar, sino también en nuestra área pastoral. Amén, 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 pastor. Y bueno, también ocupando la figura que usted utilizaba de las causas primarias y secundarias, ¿cierto? Volvamos a la causa primaria por un momento para observar algo que me parece importante tratar acá, sobre todo cuando hablamos de la tarea pastoral. Esa causa primaria debe ser también llevada a la grey, ¿cierto? Por el pastor. El pastor es responsable de la predicación, es decir, de dar a conocer la palabra de Dios a la grey, de estudiarla, por supuesto, y predicarla no solamente en el tiempo, sino que fuera de tiempo, es decir, en el púlpito, en la consejería, siempre. Y además orar, estar en constante oración por la grey, con las ovejas, poder conocer sus necesidades. Y bueno, sin embargo, acá hay una problemática que también se da, y es que cuando esa causa primaria, como usted la planteaba, y el pastor no ha sido capaz de explicar o de dar a conocer a nuestro Señor como causa primaria, hay consecuencias en la iglesia. Podemos hablar de la teología de la prosperidad, por ejemplo, y cómo estos falsos maestros solamente estuvieron entregándole comida chatarra a estas personas, y hoy día que hay una crisis, hoy día que no está el iluminado hablándole cierto domingo a domingo, sino que están encerrados en sus hogares y ven todo lo que está ocurriendo, no hay de dónde afirmarse. ¿Qué tan importante, Pastor Iván,
¿Y cómo usted podría también hablarnos de estas prioridades que tienen los pastores y qué tan importante es, no solamente en la contingencia, enseñar palabra de Dios, sino que antes de que vengan todas estas problemáticas? Sí, exactamente. En el fondo es la continuación de lo que estamos diciendo. La teología es esencial. Yo tengo ciertos temores con el hiperintelectualismo, pero no tengo temores con el intelectualismo. Es decir, con el hecho de que todas las cosas, de hecho las verdades fundamentales de las Escrituras, debemos digerirlas, discernirlas intelectualmente. Y eso es bueno, y por eso necesitamos la teología, necesitamos la doctrina como la base, como la esencia de nuestra fe. Pero eso tiene que calar de tal manera no solo en la mente de nuestros hermanos, sino también en el corazón de ellos. Debe ser integral. Y cuán integral es, y eso es una de las cosas que voy a decir, una infidencia aquí, yo he estado orando al Señor que quizás, Señor, no he sido tan, ¿cómo diría? Quizás no he sido tan, no he podido manifestar eso en los hermanos de la manera en que yo quisiera hacerlo más, es decir, que amaran más al Señor, que buscaran más al Señor, que glorificaran más al Señor. Y uno piensa, bueno, efectivamente, yo soy responsable de eso, no solo de transmitirle la verdad, sino y también de vivir la verdad, sino que esa verdad sea una pasión, es decir, que sea algo más profundo y práctico para la vida que solamente intelectual. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, la soberanía de Dios es una de las, digamos, del carácter, de los atributos de Dios más extraordinarios que hay. Pero nosotros, cuando no vivimos situaciones difíciles, las aprendemos intelectualmente. Yo sé que Dios es soberano, Él tiene el control sobre todas las cosas, pero una cosa es saber eso y otra cosa es vivir bajo esa soberanía. ¿Entienden la diferencia? Y ahora creo que es tiempo de vivir esa soberanía. Por la gracia de Dios, cuando uno enseña libro por libro, normalmente la soberanía de Dios está impregnando cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, necesariamente uno va mostrando una y otra vez la soberanía de Dios. La idea es que los hermanos finalmente puedan enfrentar este tipo de cosas entendiendo que Dios no solo tiene el control, sino que Dios preordena todas las cosas para la consecución de sus propósitos. Que no solo eso, sino que la soberanía de Dios implica que el Señor va delante nuestro y va guiando todas las cosas, va estableciendo sus propósitos y los parámetros y nos va conduciendo para que nosotros podamos depender de Él y no de las circunstancias, para que nuestra mirada esté en Él, que está sobre las circunstancias, para que podamos vivir una vida de dependencia de Dios y no de dependencia de ciertos ceremoniales y rituales. Y perdón, quiero explicar esto, perdón que lo diga así tan tajantemente, pero nosotros no dependemos, no debemos depender de los rituales. Y mira lo interesante, el Señor nos quitó ciertas cosas ahora. ¿Para qué? Para que entendamos que se trata de una relación personal con Él que posteriormente se manifiesta, obviamente, en términos congregacionales. Pero de esta manera quedamos solo frente al Señor. Y no tenemos excusa, no estamos en la iglesia cuando el pastor está predicando diciendo, eso es para el hermano que está aquí. Ahora no tengo esa opción. Ahora digo, es lo que el Señor me está diciendo a mí personalmente. Amén. Entonces, la soberanía de Dios implica que Dios interviene en su creación, no circunstancialmente, sino permanentemente. Cuando hablamos de la providencia de Dios, nosotros decimos, bueno, pero eso es que Dios de repente, en ocasiones, interviene en su creación. No, Dios interviene siempre, constante y permanentemente en su creación. Él no le dio cuerda, ¿cierto? Sino que a su creación y la dejó allí, sino que Él está presente, continua, permanentemente. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Si por las aguas, no te negarán, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a preparar a nuestros hermanos
y les empezamos a decir que nosotros no dependemos de lo que tenemos, de lo que poseemos, de las cosas que hemos adquirido, de los éxitos que tenemos, de la posición social que tenemos, sino dependemos exclusivamente de nuestra posición en Cristo. Y como nuestra posición en Cristo es inamovible, inconmovible, entonces, si pierdo la pega, todavía sigo en Cristo. Si pierdo la salud, todavía sigo en Cristo. Si pierdo a uno de mis seres queridos más preciados, todavía sigo en Cristo. Y si pierdo mi vida, todavía sigo en Cristo. Amén. Wow, podríamos ahí decir junto al apóstol, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Y para tener esa declaración, como usted decía, es importante conocer a Dios, y no de manera, claro, intelectual, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? ¿Verdad? Sino que de una manera cercana, ser el amigo de Dios, como vemos en la escritura de estos hombres, ¿cierto? Que eran tan cercanos al Señor que llegaron a ser llamados así. Ahora, pastor, hablando un poco sobre también esto de la importancia de la teología para enfrentar estas causas secundarias, ¿sí? Le doy gracias por haber ordenado así la entrevista. ¿Qué piensa usted entonces de la actual situación? Sabemos, como usted decía, y nos debe dar tranquilidad verdadera, real, de que todo esto no solo Dios lo atiende, sino que Él lo decretó así. Él tiene un plan soberano. Entonces, Él atiende las circunstancias en mi vida, pero también debe entender que la circunstancia está porque Él la determinó así, y todo ayuda para bien. Y uno dice amén y encuentra paz en esa verdad bíblica. Pero cuando miramos nuevamente esta causa secundaria, que es toda la pandemia y las circunstancias en las cuales estamos, también viene otra pregunta, y algunos han dicho, bueno, Dios lo decretó, Dios sabe el por qué, pero algunos han dicho, y yo estoy de acuerdo con esto en parte, y se ha hecho un gran énfasis en esto, de que esto es juicio de Dios sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre el creyente. Podemos decir amén, ¿cierto? Como decía este hermano, que el dolor es un megáfono a través del cual el Señor está llamando a los hombres a que se arrepientan, y por qué no decirle a los cristianos que vuelvan a Él. Pero, por otro lado, ¿es solamente juicio? ¿Es solamente disciplina de Dios? Enfoquémonos solo en la iglesia o en nosotros como cristianos, ¿o hay algo más? ¿Nuestro Dios como Padre, al castigarnos, nos deja allí? ¿O podríamos ver más cosas? Y podríamos además, y con esto termino la pregunta, y podríamos además llenarnos de más esperanza aún, si miramos otras cosas, no solo el juicio, ¿cierto? ¿Qué pensamiento nos podría compartir en relación a eso, pastor? Bueno, en principio, yo creo que con el tiempo, al principio también yo pensaba mucho en eso, en el asunto del juicio y la disciplina de Dios. Pero con el tiempo también empecé, porque estoy en una serie de Job, y la verdad es que ha sido una gran bendición para mi vida, porque me ha aclarado muchas cosas, y yo no quiero caer en los grandes errores que cometieron los amigos de Job. Es decir, en poder identificar el problema y decir, esta es la causa por la cual estás sufriendo es porque tienes pecados ocultos, porque algo hiciste que no has confesado a Dios, y arrepiéntete en el fondo. Pero no, la verdad es que el Señor puede tener muchas razones por las cuales nos lleva a través de esta pandemia, muchas razones. Y obviamente no se excluye en absoluto el juicio. El mundo está bajo juicio de Dios, siempre, permanentemente. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice se revela, y ese es un presente continuo, es decir, permanentemente se está revelando. No está hablando del juicio escatológico, ¿cierto? Sino del juicio presente. De tal forma que sí, el Señor utiliza instrumentos, utiliza su creación, utiliza también lo que nosotros le llamamos como las catástrofes naturales para poder obrar y mostrar que Él obviamente no está grato con el mundo. El mundo cada vez es peor, está secularizado de una manera increíble, mucho más allá de lo que nosotros podemos incluso ver a simple vista. Ahora, la iglesia, ¿cómo está la iglesia? Y cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que hay muchas fallas y muchos errores. Y mira, tú tocaste algo al principio que me parece muy importante.
el hecho de usar las redes sociales para entrar en debates, el hecho de usar las redes sociales para decir, mira, yo sé más que tú. Siempre decimos, no, es que los debates son buenos. Miren, sinceramente, y esta es mi opinión, y si alguien no la comparte está bien, pero sinceramente, siempre en los debates, uno va a decir que sabe más que el otro. Eso es un hecho. En su corazón, aunque no lo exprese abiertamente, en su corazón va a manifestarlo de esa manera. Entonces, si alguien lo quiere hacer, ok, no hay problema, yo no juzgo eso, pero sí tenemos que tener cuidado, porque si tenemos redes sociales que llegan a tantas personas, usémoslo para bendecir, usémoslo para llamar al arrepentimiento a las personas, usémoslo para centrarnos en el Evangelio, usémoslo para exaltar a Cristo. Esto me parece que tiene mucho más provecho, y el Señor usa estas cosas para que también otros puedan llegar al conocimiento de la verdad, o para que afirmen sus convicciones en Cristo, primeramente. En este sentido, yo creo que nosotros equivocamos muchas veces el camino, porque, y aquí hay una autocrítica bien fuerte a la iglesia, porque somos muy egocéntricos. Y esto ha dado para que alimentemos nuestro ego. Por tanto, me parece que la iglesia también, obviamente el Señor está poniendo su mano sobre la iglesia para afligirnos y para hacernos saber lo que hay en nuestro corazón. Estoy usando palabras casi literales de Deuteronomio, ¿cierto? Donde dice que el Señor los llevó por el desierto, los hizo padecer hambre para saber lo que había en sus corazones. No porque Dios no lo supiera, sino para que ellos se dieran cuenta de qué es lo que había en sus corazones. Y en este sentido, claro que hay disciplinarios para la iglesia, me parece. Ahora, hay una tercera razón que puede haber, y es la de Job, yo creo. El Señor quiere, a través de esto, llevarnos también a una mayor contemplación de su gloria. Nos quiere llevar a verlo de una manera quizás como nunca lo hemos visto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta expresión de Job es extraordinaria, porque él está reconociendo que sí, siendo una persona con las características que describe Dios, Dios 2 veces dice que Job es un hombre íntegro, justo, apartado del mal, temeroso de Dios, es decir, con un carácter ejemplar, piadoso. Sin embargo, él al final dice, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Es decir, él tuvo mucho más luz respecto al carácter de Dios y de su relación con Dios que lo que tenía antes. Y yo creo que esto es una de las cosas, en los términos personales, me parece que debemos aprender y mucho con esta pandemia. El Señor nos quiere llevar a una mayor y una más grande revelación de su carácter a nosotros como creyentes y como iglesia. Sí, sin duda. Y ahí también, mientras iba hablando, pensaba en esa segunda gran área que podríamos, con tal cual usted decía, no podemos llegar y atribuirle nosotros un porqué cuando podemos ver ciertas luces, pero Dios sabe el gran porqué de todo eso. Vamos a hablar en términos generales de su gloria y por supuesto todas las cosas, y el fin último de todas las cosas es su gloria. Pero volviendo ahí a los 2 porqué que más han manejado el juicio con un gran énfasis, sin embargo, cuando usted hablaba yo pensaba en esto, nuestro Dios es nuestro Padre también. Entonces si bien Él nos disciplina para que podamos volver a Él, para que podamos servirle de mejor forma, para hacernos más semejantes a Él. Por lo tanto, si bien esto es juicio, también es bendición. Nuestro Señor es maravilloso en ese sentido, bueno, en todos los sentidos, pero pensando en esto, cómo destroza los planes de los hombres. Tal vez los hombres, pensando que no hay iglesia, pueden estar felices, no saben ellos que Dios está en nuestros hogares trabajando y Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Cristo. Entonces, así es. Pensando un poco también en esto, yo tengo otra pregunta que me gustaría plantear, es cómo entonces esta pandemia puede ayudar a la labor directamente pastoral. Hablábamos de la teología y de la importancia que tiene la teología. Tal vez muchos hermanos no fueron precisos en su teología anteriormente a todas estas circunstancias. Tal vez estas circunstancias, estos pastores, estos hermanos les está haciendo pensar de mejor forma lo que estaban enseñando y quieren despertar y quieren reformarse, ¿cierto?, a la palabra en realidad y predicar bien el evangelio de justicia.
¿Qué oportunidad usted ve ahí? ¿Qué consejo daría ahí, pastor? ¿Y de qué forma entonces el pastor también debiese ocupar, hablábamos delante del tiempo, debiese ocupar el tiempo para ya no seguir cometiendo quizás esos errores, seguir enseñando una teología muy superficial, muy de las emociones, sino que cómo podría utilizar en lo práctico este tiempo con el fin de volver a las Escrituras? Sí, me parece que eso es precisamente hacia donde debe caminar todo. Yo, como mencioné al principio, desde que el Señor me alcanzó, entendí que todo se trataba de la palabra de Dios. Quizás podemos decir casi es un reduccionismo lo que yo estoy diciendo, pero la verdad es que entiendo que la palabra de Dios es lo único, además de la oración, por supuesto, son dos alas del avión, como se dice normalmente, que son las que guían a la iglesia, edifican a la iglesia, transforman a los creyentes, nos preparan para situaciones duras y difíciles. Y por eso, cuando nosotros nos preocupamos más por la actividad que por el contenido de la actividad, nosotros estamos equivocando el camino como pastores. Me explico. Cuando nosotros llenamos la semana con cosas, vamos a hacer esto otro, nos vamos a juntar los varones, se van a juntar las mujeres, se van a juntar esto, se van a juntar esto otro, y empezamos a llenarnos de actividades, muchas veces se distorsiona el propósito. ¿Y qué es lo que realmente importa? Lo que importa, en efecto, es el hecho de que lo que nos sostiene en momentos de calamidad, vamos a decirlo así, en momentos difíciles, en momentos de pandemia como esta, lo que nos sostiene es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Amén. No son las actividades, es la palabra de Dios. Sí, amén. Y por eso necesitamos nosotros cada vez más volvernos a las Escrituras y predicar solamente las Escrituras. Yo ayer enseñaba sobre Juan y el costo que había que pagar por predicar la verdad. Y es un costo que tenemos que pagar no solo frente al mundo, sino muchas veces frente al mismo mundo evangélico, lamentablemente, porque ellos están enfocados en las emociones, en lo que les hace sentir bien, más que en lo que los edifica de verdad. Perdóname que sea aquí autorreferente. En este sentido, el Señor ha hecho algo bien especial en nuestra iglesia, porque a los pocos días que ya no nos pudimos juntar, yo dije, ¿qué puedo hacer para poder mantener a los hermanos permanentemente frente a la palabra de Dios? Y dije, ¿por qué no mis meditaciones propias, personales, yo las grabo en un WhatsApp y se los envío a los hermanos? Y empezamos a hacer eso. Y la verdad es que ha sido una bendición que es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Porque todos los días yo los invito a los hermanos a abrir sus Biblias y a meditar en el texto en cuestión. Tomamos los salmos como la parte principal, digamos, como la temática, y comenzamos a hacer eso, y resulta que los hermanos empezaron a compartir con otras personas. Y esas otras personas, muchos de ellos no son creyentes, pero por este asunto del temor a la muerte que viene por este tipo de cosas, la gente empezó a escuchar y ya estamos percibiendo que hay ciertos frutos y otros que a lo mejor nunca vamos a ver, que el Señor está haciendo con su palabra. Al mismo tiempo, yo conversaba con los hermanos el otro día en una reunión a través de este mismo sistema y les preguntaba, hermanos, ¿cómo ven ustedes su fe? ¿Cómo ven ustedes sus convicciones? ¿Qué ha pasado con ustedes? Y me decían, pastor, ¿saben? Nunca habíamos tenido esta experiencia de estar solos con el Señor, estar reflexionando, meditando en la palabra, como ahora lo tenemos. Y la verdad es que una hermana dijo esta palabra, ha sido ganancia este tiempo. Y eso es extraordinario, porque ahí tú te das cuenta que el que edifica la iglesia, bueno, es una verdad bíblica, pero aquí en la práctica uno lo ve, es el Señor y lo hace siempre por medio de su palabra. Entonces, si me permiten dar un consejo en este sentido, no se llenen de actividades, llénense de la palabra de Dios. Una iglesia llena de la palabra de Dios es una iglesia firme, fuerte y que va a enfrentar las situaciones más difíciles de la vida. Amén. Amén, pastor. Bueno, para ir cerrando, qué mejor que cerrar de esta forma, ¿cierto? Con la palabra del Señor.
y la palabra del Señor, sin lugar a dudas, nuestra cristiandad está totalmente desprovista por decirlo así, un techo, ¿cierto?, que nos protege. Puede caer cualquier cosa, ¿cierto?, y puede sin lugar a dudas derribarnos, pero como usted decía, respecto a lo práctico, creo que también podemos preguntarnos entonces qué es lo que no, o qué podría, qué es lo que no tendría que pasar luego de esta pandemia. Uno puede verlo en la escritura y también en la historia de la humanidad, y en Chile nos ha tocado muy de cerca. Hemos vivido este último tiempo uno de los terremotos más fuertes, ya hace algunos años por supuesto, de la historia. En Valparaíso los cerros arden por lo general cada verano, lamentablemente. Hay muchas problemáticas ahí también sociales que luego vienen en estos momentos, y luego de la pandemia los expertos supuestamente están diciendo que la economía no va a aguantar, están diciendo que viene un tiempo de mucha hambruna y sufrimiento. ¿Qué es entonces lo que no, como institución, como iglesia? Y ahí la importancia también de los líderes, ¿cierto?, los gobernantes de las congregaciones, los pastores. ¿Qué es lo que no debiese pasar? ¿Dónde debiésemos estar desde ya sembrando? Afirmado en la palabra, por supuesto, pero en lo práctico, para que luego de la pandemia no nos encontremos de nuevo sin saber qué hacer, ¿sí? O por un lado no sepamos cómo reaccionar a todas estas problemáticas que supuestamente sabemos que el Señor es soberano, pero que los expertos están diciendo que van a venir y que las estamos enfrentando. Bueno, yo creo dos cosas esenciales ahí. Una, es importante mencionar esto. La iglesia tiene que cambiar y la iglesia no tiene que cambiar. Miren lo que voy a decir, es una paradoja, ¿cierto? Una contradicción aparente. Lo explico. La iglesia tiene que cambiar, tiene que ser diferente en cuanto a su relación con Dios. Yo creo que eso es esencial. La iglesia tiene que dejar de depender de las cosas que hacemos y depender del Señor, absoluta y completamente. La iglesia tiene que dejar de buscar en nosotros la respuesta y buscarla en Dios. Obviamente a través de la palabra de Dios. Lo segundo es que la iglesia no puede cambiar desde la perspectiva de la iglesia histórica. Es decir, la iglesia tiene que seguir considerando los dos fundamentos esenciales que ha tenido desde siempre. ¿Cuál es? La suficiencia del sacrificio de Cristo y la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Estos dos fundamentos son inconmovibles y este tipo de cosas no debe modificar un ápice esos dos fundamentos. Es decir, la iglesia tiene que permanecer siendo la misma y independiente de las catástrofes y las calamidades que vengan. Y yo agregaría, tú mencionaste una cosa que es la economía que se va a derrumbar, casi un hecho. Pero hay otra cosa también, me parece, que es importante, y es el hecho de que la iglesia está, y voy a hacer algo aquí que quizás puede ser un atrevimiento, pero lo más probable es que la iglesia venga a un periodo de aflicción, de persecución, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El secularismo está en todo el mundo, ya no solo en Chile, ya estamos en todo el mundo, absolutamente. La ideología que está detrás es una ideología anticristiana 100%. Donde esa ideología se ha establecido en forma totalitaria, se proscribe el Evangelio. De tal manera que estamos enfrentando una situación que también va a ser muy compleja para la iglesia. El punto es aquí que la iglesia no tiene que cambiar. Y aquí explico esto también. La iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio, aunque la gente no quiera. Aunque los gobernantes se opongan, aunque saquen leyes que digan que el Evangelio es un crimen de odio, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, no importa el costo que esto tenga. Aunque nos digan que somos intolerantes y aunque nos traten de la manera en que nos traten, inclusive aunque nos metan presos, vamos a tener que seguir predicando el Evangelio. Entonces la iglesia tiene que cambiar en el sentido de su relación con Dios para que sea una relación mucho más profunda, más estrecha y una dependencia más completa del Señor. Pero la iglesia no tiene que cambiar en cuanto a sus fundamentos doctrinales esenciales y también al centro de todo el quehacer de la iglesia, que es la proclamación
de la poderosa palabra de Dios. No podemos transar con la verdad, no podemos contemporizar con el mundo, no podemos hacer lo que el mundo quiera que nosotros hagamos. No vinimos acá para ser populares, sino para ser fieles. Y entonces, en ese sentido, debemos pedir al Señor que dé valor a la iglesia, que dé un valor a los creyentes y particularmente a los líderes. Que no nos echemos para atrás cuando vemos que las cosas se ponen complicadas, sino que sigamos adelante y estemos dispuestos a pagar el precio que el Señor quiere que paguemos. Aunque esto signifique cosas que a lo mejor no va a ser tan fuerte desde el punto de vista físico, ¿cierto? Como lo fue en los primeros siglos de la Iglesia, o como lo es en los países musulmanes, o los países de corte totalitario en el día de hoy, pero puede ser, y eso casi es un hecho, que sí va a haber persecución contra la Iglesia. Ahora, entonces, yo debo preparar como pastor, y esa es mi responsabilidad, a la Iglesia para eso. Yo debo prepararlo, yo debo advertir, yo debo guiar a la Iglesia bíblicamente para que ellos no solo aprendan la Biblia, sino aprendan a pensar bíblicamente, aprendan a discernir bíblicamente y aprendan a vivir bíblicamente. Y entonces cuando eso pasa, no va a haber ninguna tormenta que pueda destruir las bases y los fundamentos de nuestra gloriosa Iglesia de Cristo, más allá del cartel denominacional que podamos tener. Amén. Tenemos una unidad indisoluble, todos los que estamos en Cristo. Que el Señor fortalezca a la Iglesia, bendiga a cada uno de los hermanos y que cada uno de ellos también enfrente este tipo de cosas en una dependencia total y completa del Señor. Hermoso pensar que, como dice Pablo a los filipenses, que se nos ha dado todas las bendiciones, ¿cierto?, que vienen con la salvación, sino y también debiese ser de la misma manera importante entender que también se nos dio el sufrir, ser parte de sus padecimientos. Y esto es parte de la vida cristiana y, como usted dice, debemos prepararnos, pero por sobre todas las cosas creo que debemos tener esperanza, tranquilidad. Nuestro Señor tiene un plan y nadie lo va a derribar. Así que yo le agradezco, Pastor Amado, por su tiempo. También seguimos orando por ustedes. Sepa que en nuestra congregación estamos orando los martes por nuestra iglesia de manera transversal. Me gusta mucho lo que usted decía y estoy muy de acuerdo con eso. Tenemos ciertas diferencias, muchas veces son escatológicas o de formas de gobierno, pero esas cosas sin lugar a dudas jamás debiesen separarnos. Por eso es algo que valoro mucho en usted. Siempre ha estado dispuesto a aconsejarnos, a atendernos y a ser un hermano, un pastor también para nosotros. Así que le agradezco por eso y que la iglesia, entonces, como dice el texto, ¿cierto?, la iglesia prevalecerá. Nos gozamos y esperamos también al Señor en esa verdad. Un abrazo, que esté muy bien. No sé si se quiere despedir. Sí, un abrazo muy grande. Y eso que dijiste al final me parece muy importante, el hecho de que el perfecto amor echa fuera el temor y nosotros estamos en Cristo, no debemos atemorizarnos. Amén. Una de las cosas más tristes es ver a creyentes atemorizados. La Biblia dice claramente que nosotros podemos regocijarnos en el Señor siempre. Pablo dice eso estando en la cárcel. No debemos tener temor. Por favor, hermano, no se atemorice por lo que diga la prensa y digan todos los medios masivos de información. No, mire a Cristo. Allí tiene su fe, ahí tiene su placer, su gozo, su satisfacción eterna. Nada nos podrá quitar eso. Un abrazo grande, Esteban, que el Señor les bendiga grandemente también. Un abrazo a Alex y al cuerpo de diáconos de la iglesia y a la iglesia en general allá en Santiago. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Consejos sabios en tiempos necios. Conduce el pastor Esteban Galvez.